Pues como todo el mundo sabe, hoy es miércoles 29 de enero. Hoy el tema va a ser Donald Trump, sus primeros días en la Casa Blanca, qué podemos esperar de él, qué está haciendo, qué ha hecho, para dónde van las cosas, ¿no? Creo que es un tema pues interesante para todos. Muchas gracias a todos por unirse a esta plática. Y bueno, les recomiendo muchísimo el artículo de la doctora Erika Adán sobre la NAO de China. Qué tema tan interesante el que México se haya convertido en una especie de canal de Panamá que unía a Filipinas, a Asia con Europa a través de Acapulco, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención de este artículo es que en estos barcos venían esclavos provenientes de Asia y el precio pues rondaba los 100, los 200 pesos fuertes mexicanos. ¿Cuánto pesaba, cuánto valdría hoy un esclavo? Bueno, pues si suponemos que el precio de la plata rondaba, que cada peso fuerte era de más o menos una onza y que hoy la onza de plata anda en los 500 pesos promedio, bueno, pues estamos hablando de entre 50,000, 100,000 pesos cuando llegaban a Acapulco y más o menos entre 200 y 300,000 pesos cuando llegaban a la Ciudad de México. Creo que es un tema pues realmente interesante, sobre todo hoy que Elon Musk da a conocer que sus robots humanoides pues van a costar $20,000 en unos cuantos años. Entonces, pues tendríamos que preguntarnos si hoy en día pues compraríamos a un, ¿cómo se dice? Compraríamos a un esclavo de aquella época o si vamos a pagar entre 300 y 400,000 pesos para para tener un robot humanoide de los de Tesla. $20,000 pues es la mitad de lo que cuesta el costo de una persona trabajando en Estados Unidos en $50,000, que más o menos ese es su, ¿cómo se dice? Su sueldo actual. Y bueno, un robot humanoide va a andar en los $20,000. Pero bueno, ¿qué opina, doctora? Me parece bien. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues arránquese, don Carlos. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora sí, son las 9:05 y empezamos el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de Donald Trump. ¿Dónde está Donald Trump? ¿Qué está haciendo Donald Trump? ¿Qué busca Donald Trump? ¿Es una amenaza? ¿Es una oportunidad para México? Bueno, en primer lugar debemos de decir que Donald Trump no es una amenaza para México y ahorita vamos a desarrollar el por qué no es una amenaza. Donald Trump está en este puesto por segunda ocasión consecutivo. Ya no se puede reelegir en 2028. En Estados Unidos son 2 periodos de 4 años lo más que puedes estar, por eso Barack Obama no podría competir por Donald Trump. Con Donald Trump, entonces, bueno, pues ya es su último periodo, ya no le van a preocupar muchas cosas, se trajo un equipo de negociación muy fuerte, destacó mucho en el primer discurso en la Casa Blanca, en su toma de posesión en el Capitolio, varias cosas. La primera es, habló de inflación, de combatir la inflación en Estados Unidos, no habló de ponerle aranceles a México ni a Canadá. La segunda cosa que me llamó mucho la atención es el tema de que estaban empresarios con él, como debe de ser, empresarios ayudando al gobierno a salir adelante, a hacer negocios para entre todos sacar al país adelante, porque el problema de todos los países, eso también nos incluye a México, no está adentro, está afuera. Entonces, empresarios, gobierno, sociedad se deben de unir para crear un solo frente y hacerle frente a las amenazas que vienen de afuera, que son muchas. Y bueno, evidentemente, también hay que destacar que en un discurso que dio de manera remota para la conferencia de Davos, cuando le preguntan cómo va la relación con México, Trump dice, vamos bien. Como cualquier relación de negocios tenemos nuestras diferencias, pero vamos bien. Es decir, no hay razón para pensar que nos va a poner un arancel generalizado de 25%, como se ha hablado. Hay que señalar también que si lo pusiera, pues estaría afectando a sí mismo. Estados Unidos consume 18 millones de barriles diarios de petróleo, produce 12,
es el mayor extractor de crudo del planeta y requiere 6. Más o menos Canadá le vende 5, México le vendía 1. Ya sabemos que Pemex pues ahora ya no le puede vender tanto, le va a estar vendiendo alrededor de 500,000 de barriles diarios y conseguir el otro 500,000 de Arabia Saudita o de otro país. Pero si pone aranceles generalizados de manera muy evidente, pues estaría dando un balazo en el pie, porque no podría estar cumpliendo su propósito de bajar la inflación en Estados Unidos. En los últimos días se han hablado mucho, Donald Trump ha estado señalando que en los sectores en los que a él le gustaría trabajar en los próximos 4 años tienen que ver con el sector automotriz, también tiene que ver con temas de acero, de aluminio, de microchips. El tema de DeepSeek, la inteligencia artificial china, bueno, pues ha puesto a todos de cabeza sobre la importancia o no importancia de los microchips. Las empresas norteamericanas de tecnología dicen que es imposible que DeepSeek se haya hecho como dicen los chinos que se hizo, que más bien los chinos copiaron la información de ChatGPT y a partir de ahí sacaron su propia copia china. Pero bueno, es todo un tema. Y medicinas. En Estados Unidos las medicinas son muy caras, no hay medicinas genéricas y en consecuencia, bueno, pues Estados Unidos quisiera el gobierno que su población pagara menos por gasolina y pagara menos por medicina. Son temas que les afectan mucho a los norteamericanos como población porque gastan mucho en esos dos temas. Entonces, ¿qué podemos esperar de Donald Trump en los próximos años? Pues lo que ya vimos en 2016 a 2020. Muchos manotazos, muchos brincos, pero pocas realidades, ¿no? Sí podemos esperar que Donald Trump le imponga aranceles a China de manera importante y eso es una excelente noticia para México. Si Donald Trump le impone aranceles, vamos a suponer, a las tazas, a los platos, pues de todas maneras los norteamericanos requieren tazas y platos elaborados de manera barata. Bueno, pues de manera evidente México debería de convertirse en ese proveedor de tazas y platos baratos para Estados Unidos en lugar de China. Entonces, lo que es un problema para China, pues para México es una gran oportunidad. El tipo de cambio está consciente de eso. A la Casa Blanca le gusta jugar como le gusta jugar a Donald Trump. Antier le preguntaron en una conferencia al vocero que si todavía estaba pensando que el 1 de febrero se iban a imponer aranceles generalizados sobre México y sobre Canadá. Evidentemente, pues la Casa Blanca dijo, por supuesto que el presidente siempre tiene razón y por supuesto que si ella dijo que va, pues va. Pero el tipo de cambio tiene otros datos. Se mantiene sobre 20.50, 20.60 y no es tanto por Estados Unidos. El tipo de cambio ahorita en México está respondiendo a que los mercados esperan. Hoy la Fed a la 1 de la tarde, el Banco Central de Estados Unidos se reunió, dejó sin cambio su tasa, como lo habíamos señalado en el Substack, en las estrategias de cada semana de inversión, y ahí dejó su tasa, sin movimiento. Ahora viene Banco de México la próxima semana, el jueves 6 de febrero, y lo lógico sería que si Estados Unidos no bajó su tasa, pues México tampoco bajara su tasa, porque al bajarla, reduces el spread de tasa, la diferencia de tasas entre México y Estados Unidos y haces más atractivo invertir en dólares que invertir en pesos poco a poco, pues porque te van a ir dando una tasa similar. Pero bueno, ya platicaremos en otro de estos espacios sobre las decisiones que vaya tomando Banco de México, pero hay un gran rumor, Banco de México lo señala en su reporte monetario y dice, pues en los primeros meses yo sí podría bajar la tasa de 10 a 9.50 y luego a 9, ¿eh? Y entonces pues todo el mundo dijo, pues ¿qué pasó? ¿Cómo que la vas a bajar si la FED ya dijo que no la va a bajar, no? Entonces ahí tenemos un problema grave y esa reducción de tasas es lo que está presionando al tipo de cambio en este momento. En el caso, regresando de Donald Trump, pues va a tener problemas con China. Ya sabemos que la situación con Ucrania no le ha salido como él quería. Quería que Ucrania cediera parte de su territorio, pero también quería que Putin firmara la paz y quería que Ucrania fuese parte de la OTAN en 10 años, ¿no? O sea, era una situación como, sí, que ceda a Ucrania una parte de su territorio, pero al mismo tiempo que se le permita ser parte de la OTAN dentro de 10 años. Y Zelensky dijo, no, no vamos a aceptar eso, no vamos a perder el Donbass, ya perdimos Crimea. Y Putin dijo, no, no vamos a aceptar que Ucrania tenga la posibilidad de ser parte de OTAN, porque es lo que yo no quiero.
tener estos misiles ahí alrededor de mi territorio es algo que no quiero. Lo que los mexicanos tenemos que entender es que Trump tiene problemas más grandes que México, y con México no tiene problemas. Cuando Trump declara a los cárteles terroristas como organizaciones terroristas, a los narcotraficantes, no declara a México narcotraficante, para nada. Declara que esas organizaciones mexicanas son un problema para Estados Unidos. Y aquí hay un par de datos que es importante señalar. López Obrador ya pasó a la historia como el primer presidente en los últimos 90 años que durante sus 6 años de gobierno fueron asesinadas más de 30,000 personas cada año. Esa es una cifra que no habíamos visto en México desde la Guerra de los Cristeros. Para que tengan una idea, en Alemania son asesinadas cada año 600 personas y en México 30,000 personas. Es una locura la cantidad de personas que son asesinadas en México cada año. En Estados Unidos, con arma de fuego, fallecen 20,000 personas, 25,000, y tienen el doble o el triple de nuestra población. Nosotros tenemos 125 millones de habitantes, 130, ellos tienen 315, 320 millones de habitantes. Lo que sí fallecen, y muchísimas personas más, son 100,000 personas por sobredosis de fentanilo. Evidentemente en Estados Unidos el fentanilo es un grave problema y ellos tendrán que atacar esa situación, esa distribución, esa entrada de fentanilo como mejor les plazca. Si la manera de hacerlo es a través de declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y eso le permite a la DEA, al FBI, a la CIA y a quienes ustedes quieran intervenir sus teléfonos, congelar sus cuentas, quedarse con sus propiedades, es problema de ellos, no problema nuestro. La verdad para México, pues qué bueno que ellos ataquen a las organizaciones narcotraficantes en México, porque eso les reduce sus ganancias en Estados Unidos y en consecuencia su poder de acción en México, que vemos que es terrible. Los mexicanos, caray, cualquier ayuda que venga del extranjero para ayudarnos a acabar con esas mafias, pues deberíamos de agradecerlas. Yo creo que nunca en la historia de México, o por lo menos en los últimos, no sé, 60, 70 años, los mexicanos nos habíamos sentido preocupados por salir a carretera en pleno día, en plena tarde, y no se diga en la noche. Eso es increíble, que no podamos circular en nuestro territorio porque tenemos miedo de que seamos asaltados, como ya han pasado varias ocasiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con Trump? Vamos a negociar el TEMEC, va a haber muchos gritos, va a haber muchos sombrerazos, pero vamos a salir bien. ¿Qué es lo que quiere Trump de México? Trump lo que desea de México es que le digamos, ¿qué quieres? ¿Cómo hacemos una alianza para China, para enfrentar entre todos a China? ¿Cómo debe ser esa alianza para enfrentar todos a China? Bueno, pues que si Estados Unidos le pone un arancel del 20% al acero chino, pues México replique con la misma medida y Canadá replique con la misma medida. Que si se le pone un arancel del 40% a los juguetes chinos, pues que México replique con la misma medida y Canadá replique con la misma medida. De esa manera, México puede decirle a Estados Unidos, bueno, pues si no te quieres quedar sin esos productos, aquí tienes a un proveedor que es maravilloso, que es México. ¿Por qué podemos hablar de esto? Porque la diferencia salarial entre México y Estados Unidos es muy alta. En Estados Unidos, la mano de obra se paga en $35 promedio, de acuerdo con sus estadísticas. En México, en el sector maquilador manufacturero, se pagan alrededor de 5 y muy bien pagados $10 la hora. Vamos a hacer unas pequeñas cuentas. Yo pago $5 la hora por 8 horas, son $40 el día, por 5 días son $200 a la semana, por 4 semanas son $800 al mes. $800 al mes por 20 pesos son 16,000 pesos, que es el sueldo promedio registrado en el IMSS. Eso es lo que gana un mexicano, $5 la hora o 16,000 pesos promedio. En Estados Unidos, una persona del sector maquilador, manufacturero, gana $35 en promedio la hora y en consecuencia, pues sería muy caro en Estados Unidos maquilar los platos, los vasos, vidrio, papel, muebles, cómputo, etcétera, etcétera. Sí hay cosas que se pueden maquilar en Estados Unidos a $35 la hora y que sí generan ganancias, como es el caso de celulares, como es el caso de software, como es el caso de nuevos autos, etcétera, etcétera.
pero hay muchas cosas que se deben de maquilar en México y que por eso China se quedó con ese mercado, porque hace 20 años en China se pagaba la mitad de los sueldos que se pagaban en México. Hoy en día los sueldos de China son muy similares a los de México y en consecuencia, bueno, pues México puede aprovechar esa gran oportunidad para que México regrese a ser el centro, el mejor socio comercial que tiene Estados Unidos, como fue México más o menos ahí de entre 1995 y el año 2000, hasta que entra China a la Organización Mundial de Comercio y nos desbanca como esa gran fábrica del mundo en la que se convirtió, gracias a que pues nos quitó mercado que ahora México puede recuperar. Entonces Trump no es un problema para México. El tipo de cambio en este momento no se está viendo presionado por Trump. Realmente se está viendo presionado porque estamos reduciendo el diferencial de tasa de interés entre México y Estados Unidos. Y bueno, vendrán otros problemas, pero bueno, de eso ya podemos platicar en otro space sobre el tipo de cambio. Pues son más o menos 9:20, ya les quité muchísimo tiempo. Soy Carlos López Jones, les dejo mis redes sociales, soy director de Tendencias Económicas y Financieras, tendencias.com.mx, en el Substack de Carlos, las estrategias de la semana, ahí estamos. Quiero agradecer mucho a la doctora Erika Dan, que nos permite hacer de este space un podcast que normalmente